Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos en fechas que prácticamente nos dicen que este mes de febrero está a punto de finiquitar, pero este año se da la circunstancia de que febrero tiene 29 días. Es acontecimiento que sucede una vez cada 4 años, porque recordad que estamos en año bisiesto y prácticamente nos vamos a encaminar a la primavera, que va a tener acontecimientos importantes en España. Por un lado, pues se han convocado las elecciones vascas y por otro lado veremos a ver qué es lo que ocurre con la política y con la economía española, pero intentaremos iroslo contando semana a semana con nuestros contertulios, que por cierto, estos cambios de tiempo, estos cambios de tiempo están perjudicando a alguno de ellos, como es el caso de Miguel Ángel Paniagua, nuestro subdirector y diputado por Palencia, que diciendo dónde es diputado, pues nos podemos imaginar que ha pillado una gripe brutal y se encuentra postrado en cama para recuperarse, porque además esta semana en el Congreso de los Diputados ha sido un poco, yo diría que tragicómica. Y por otro lado, Víctor Píriz, pues el hombre es un fanático de los maratones y ya no es un crío y el maratón en el que participó el domingo pasado, pues también le dejaba unas pequeñas secuelas. Esperemos que los dos se recuperen pronto, pero en Café de Economía nunca nos desanimamos porque falte gente, sino que tenemos un equipo lo suficientemente potente e importante como para afrontar cualquier cosa y poder hablar de cualquier tema, como va a ser hoy, en el día de hoy. Hoy vamos a tener con nosotros, por un lado, a Santiago Sánchez, que es economista y asesor del Grupo Parlamentario Popular, y a nuestro consultor de cabecera, Miguel Cornejo, presidente de la Asociación Pompaelo y consultor económico, con los que vamos a hablar de un tema interesante que precisamente tiene relación con lo que abordaba yo en nuestro periódico, en Es Diario, no hace muchos días, que concretamente la semana pasada, y era cuál era el tema de la situación del empleo, muy particularmente el empleo entre la juventud, entre eso que se llama ahora la generación Z, que va entre los 18 y 30 años. Y vamos a analizar un poco la situación del empleo en España, si os parece, Miguel y Santiago. Santiago, estamos casi rozando el final del primer trimestre de 2024. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo está la situación del empleo en España en este momento? Bueno, pues venimos de un final del año 2023, donde hemos estado viviendo a lo largo del segundo semestre un proceso de desaceleración económica que ha venido acompañado también por una desaceleración en términos de empleo y de contratación, pues eso, en los últimos 6 meses del año. Estamos ahora mismo con 20,6 millones de afiliados, después de que en el mes de enero cayera la afiliación en 232.000 afiliados. Quiero recordar que era el peor dato en un mes de enero desde el año 2013. Y en cuanto a paro registrado, estamos en los 2,76 millones de parados, con la singularidad de que, como hemos comentado en alguna ocasión, pues bueno, el paro registrado ha dejado de ser una medida representativa de lo que es la situación de las personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo, y tenemos que recurrir a ese paro efectivo, a esa otra medida no tan habitual en España hasta hace unos años, que se ha incorporado toda la situación de los fijos discontinuos en situación de inactividad, que nos ha distorsionado pues esa visión real del paro en España. Y ahí tendríamos que hablar que ese paro efectivo en nuestro país ahora mismo estaría en torno a 3,4, 3,45 para ser correcto, millones de personas. Si tenemos ahí un flotante de casi 700.000 personas que se encuentran en una situación de demanda de empleo, aunque tengan algún tipo de relación laboral, insisto, como los fijos discontinuos en situación de inactividad. Me parece muy importante resaltar que después de la reforma laboral,
La situación y estos datos de los que estamos hablando lo contrastan, la situación de tener un contrato indefinido ya no es sinónimo de estabilidad en el empleo. Es decir, eso ya ha cambiado lamentablemente, y eso también te das cuenta cuando acudes a los datos de contratación. Y desde que se inició la reforma laboral son más de 775.000 personas las que han firmado más de un contrato indefinido dentro del mismo mes natural. En el mes de enero fueron veintinueve Sí, mil personas. porque, o sea, se cuantifican los días trabajados y no el periodo y duración del trabajo, con lo cual lo que antes se llamaba fijo discontinuo ahora resulta que cuantifica como si fuera un puesto de trabajo que se gana al mes, ¿no? Cuando el fijo discontinuo, el trabajo lo tiene en periodos determinados del año. Miguel Cornejo, España creció en el año 2023 en 540.000 empleos, pese a tener una desaceleración económica. Por otro lado, el 41% de estos 540.000 empleos está entre educación y sanidad. Viendo estos datos y partiendo de la base de que, según datos que se daban en la mañana del pasado jueves, parece ser que Alemania está en un periodo de entrar en recesión técnica, lo cual quiere decir que si Alemania se resfría, el resto de Europa se acatarra. ¿Podemos decir que las perspectivas para 2024 no van a ser buenas? Podemos decirlo tranquilamente, por muchas razones, no solamente porque, bueno, una gran parte del desarrollo de la actividad económica española tiene una relación bastante directa con lo bien que se exporta, en resumen. Y para eso tenemos que tener un comprador. Si Alemania empieza a tener problemas de crecimiento, pues ese recurso a la exportación pues empieza a tener problemas. De todos modos, es más importante lo que has dicho al principio. Donde más se está creciendo es en el empleo. Es un empleo que se financia, tal como ya sabemos, a base de déficit y que debería ser, en algunos casos, debería ser el refuerzo puntual, como ha sido el refuerzo sanitario. La creación de empleo público no es como una inversión puntual que se hace un año y se acabó. Es un empleo que hay que mantener. Es un empleo que además presenta el reto importante que, como mencionabas también hace unas horas, de que el sector público español es probablemente el que más abusa de las interinidades y de lo que en la práctica son contratos, vamos a decir, fijos discontinuos. Es decir, son los primeros en hacer un fraude, y además un fraude sistemático, respecto a los derechos de los trabajadores, a los que se les dan, bueno, y sobre todo en sanidad en concreto, pero las sustituciones en educación también son famosas por ello. Son cientos de miles de personas que están entrando y saliendo, haciendo una sustitución ahora, otra sustitución otra, están en un puesto ahora, les mandan a otro dentro de un par de meses en horarios que no controlan, y eso es la administración pública. Eso no son esos tremendos y malvados empresarios que están privatizando la sanidad, no es la administración pública española. Entonces, es mal dato, decíamos, el peso que tiene ese empleo en el crecimiento del empleo en España, y es mal dato porque supone un gasto que no podemos permitirnos por un lado, y por otro porque no es precisamente el empleo de mejor calidad al que se puede. Santiago, precisamente el pasado jueves a eso del mediodía salió una noticia y una comunicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que daba un toque de atención al gobierno de España y vamos a decir que advertía de que en España se está produciendo una irregularidad. Y es que el gobierno tiene un exceso de trabajadores interinos y que de alguna forma tendría que buscar una solución para que esos trabajadores interinos pasaran a ser fijos y demás. Esto es un hecho que precisamente venía comentando ahora Miguel Cornejo. En España, ¿qué pasa? Que las administraciones van a su libre albedrío y que seguimos con el tema de los interinos sin establecer periodos para que pasen de ser interinos a trabajadores fijos o por un periodo de tiempo concreto. España es que tiene una situación compleja en cuanto a
a la evolución de la plantilla y de todas las personas que en diferentes administraciones componen la función pública. Desde luego, como muy bien señalaba Miguel, este gobierno no es ejemplo precisamente en nada y lo que le pide al sector privado en términos de lucha contra la temporalidad y la inestabilidad laboral, pues ellos no se lo aplican. Es algo tremendamente contraproducente, teniendo a Yolanda Díaz pues dando lecciones y persiguiendo a empresarios cuando así lo considera oportuno. Pero sí que es cierto que es necesario acometer una reforma y pues un reequilibrio, ¿no? de las plantillas que componen la función pública, de dotarla con suficientemente y proceder a un relevo generacional que es inminente, ¿no? de jubilación de personal y que hay que convocar pues, nuevas plazas y cubrir las vacantes que se van a ir creando. Pero desde luego, yo creo que tenemos cierto margen todavía para poder incrementar, en mi opinión, la plantilla pública de funcionarios públicos, sobre todo dotarles de estabilidad. Y no ha crecido tanto en las administraciones autonómicas en los últimos años, sino que también ha crecido en la... Eso iba a preguntar, o sea, a ver, ¿quién es más, cuál de las administraciones es la que más abusa del tema del interinato? ¿La administración central o la administración autonómica? Hay un, No hay un, tengo En hay un datos las poco de sobre dos, eso, todo. pero sí. adelante, Santi. No, digo que evidentemente hay un poco de todo, pero las competencias que son más susceptibles pues, de tener pues más rotación, ¿no? de estas circunstancias, pues tiene que ver con todo lo que son las áreas de sanidad, de educación, que siempre tienen, pues lamentablemente, déficits estructurales y coberturas más temporales que otra cuestión. Pero vamos, que ha habido crecimiento también de plantilla de la Administración General del Estado. Como tampoco parece coherente en línea de esto que estábamos hablando, pues eso, si pedimos estabilidad, si pedimos que hay que hacer los esfuerzos de reforzar la función pública allí donde es necesario, pues yo no sé si es lo más necesario tener el doble de asesores y o sea, el doble de asesores que tenía Aznar cuando era presidente o 22 ministerios. Es decir, que también hay que ser ejemplar a la hora de pedir esfuerzos y como lo decía, pues está muy bien que se le pidan al sector privado, pero el sector público es el primero que también debería dar ejemplo. Y como dice Tienes Santi, ahí un la mayor ejemplo parte. claro que o sea, dentro de lo que puede ser el sector público, que para gestión de unos supuestos fondos europeos que iban a ser el maná inmediatamente después de la pandemia, esos fondos que todos conocemos como New Generation, resulta que el gobierno se ha gastado 50 millones de euros en asesores externos y no ha sabido ejecutar los fondos. Pero, Miguel, en las administraciones autonómicas hay más eficacia desde el punto de vista del ejercicio del empleo público que, que la administración central o no. Porque siempre No, se dice que la administración pública, especialmente autonómica, pues que faltan médicos, que hay dificultades en temas de educación, sobre todo en aquellos puntos en donde existe despoblación o desierto poblacional, pero lo cierto es que hoy día la primera empresa de España es la administración pública, bien sea autonómica o bien sea, vamos a decir, central, ¿no? hoy día y desde hace mucho tiempo. Ya hace muchos años, además que lo es, pero sobre todo hace muchos años, desde que empezó esta crisis, que la mayor parte del crecimiento del empleo es empleo público. Y eso sin tomar en cuenta el empleo inducido por la financiación europea que financia proyectos hechos con mano de obra privada, pero que en la práctica son dependientes igualmente de financiación pública. Aumentado en ese sentido. No es gasto, digamos, del Estado, porque es gasto europeo, pero ha aumentado la proporción de la, vamos a decir, de la población activa española que cobra directamente del Estado. Hay que decir lo que decías de eficacia. En las administraciones autonómicas pasa lo que venimos diciendo. Hay una plantilla que son funcionarios que han pasado, bueno, en gran parte funcionarios, otra parte empleados públicos con contrato fijo, pero que tienen unas condiciones ya más claras. Es una, llámalo seguridad, una llamada estabilidad, pero tienes otro tipo de plazas que normalmente se deberían cubrir
con unas convocatorias de plaza, con unas oposiciones, y no se cubren. Lo que se hace es sucesivas andanadas de convocatorias de interinos, listas de interinos que hacen sustituciones permanentes. Yo creo que si no los conocemos todos, yo desde luego conozco unos cuantos. Y esa es su vida. Se están haciendo Un ejemplo muy sustituciones con claro es la interrupción de un mes y asistencia vuelven a primaria hacer. desde el punto de vista de atención ambulatoria. Hay comunidades autónomas que son un absoluto desastre y que esos médicos que tendrían que cubrir la asistencia ambulatoria, pues son absolutamente interinos, no tienen plaza fija y eso causa problemas desde el punto de vista de la atención Retención sanitaria, ¿no? y problemas de retención. A ver, hablábamos hace no tanto con los representantes de todas las organizaciones médicas de Navarra y nos decían eso, que hay un problema enorme para retener talento, porque no consiguen ofrecer las condiciones que los médicos quieren. No solamente por lo que estamos diciendo de interinidades, porque esto afecta mucho más a gente que no es médico, sino otro tipo de personal sanitario. Pero falta gente y falta una organización, un diseño del sistema sanitario a la medida de las necesidades actuales, lo que decíamos antes de lugares con poca población, de lugares en los que se está dotando de los medios que no hacen falta, es decir, cuando tenemos una población envejecida, tenemos una atención a un cuerpo, digamos, profesional que no se adecua a esas necesidades. Es decir, hace falta gente, eso seguro, más de la que hay, y se está contratando interinamente mucho más de lo que se debería también. ¿Cómo se casa todo eso? Pues dejando de improvisar, francamente, dejando de improvisar. Pero eso no resuelve el problema del crecimiento del empleo o de la falta de crecimiento del empleo privado en España, porque es de lo que estamos hablando, de que no solamente crece cada vez más irregularmente y según en qué medidas está bajando ya seriamente, sino que si descuentas el empleo público, España está cayendo. Y dadas las circunstancias, dada la inestabilidad, dada los problemas, bueno, ya habéis visto lo que se ha sabido también estos días, de que los intereses que se ha pagado por la deuda han sido muy superiores a lo previsto porque ha subido el tipo y como tenemos una deuda que será menos en proporción al PIB, pero es muy grande, es récord, pues estamos teniendo que pagar en intereses mucho más de lo que deberíamos. ¿Cómo cuernos casas eso con el mantenimiento de estos empleos públicos, digamos, rotatorios? Tenemos un problema. Santiago, ¿en qué sectores vamos a decir que puede haber más oportunidades de trabajo y dónde pueden faltar trabajadores en España? Es un dato curioso que te recuerdo, es que, y lo hablábamos la semana pasada, es que cuando analizábamos la bajada del 0,8 del índice de producción industrial, casualmente uno de los sectores que se veía más afectado por esa bajada del índice de producción industrial era el sector energético de renovables, si no recuerdo mal. Y casualmente es donde más se está poniendo el foco de intentar buscar empleo y donde el gobierno quiere hacer unas transformaciones importantes desde el punto de vista de transformación ecológica, ¿no? O sea, los problemas de falta de mano de obra cualificada es algo transversal. Es decir, ocurre desde la hostelería y el turismo que no encuentran personal para atender la demanda ¿no? de fuerza laboral que tienen. Eh, Como pasa también en la industria, es decir, es un mal ahora mismo endémico y que ocurre en todos los sectores y en todas las ramas de actividad de la economía española, lamentablemente. Tenemos en algunos aspectos pues, problemas de sobrecualificación, y sobre todo de no ajustar esa oferta y esa demanda laboral. Hay un problema de cualificación, hay un problema de redactación y de recualificación, un problema formativo de los profesionales. Y es complejo. Hay problemas con las políticas activas de empleo. El sector público no lo ha sido durante años y sigue sin serlo, un elemento que active y que ayude a casar esa oferta y demanda laboral. Y es un problema estructural de la economía española que además, eh, relacionado con Afecta los, el crecimiento, lógicamente, ¿no? afecta muchísimo, pero es que afecta al crecimiento y afecta incluso a la implementación de los fondos europeos. Si decimos que los fondos europeos van a los sectores más tractores, con mayor capacidad de arrastre sobre la economía española, ya hemos detectado que son precisamente en esos sectores donde más falta de mano de obra existe. Y sin esa mano de obra es imposible que puedan tener
ese efecto tractor y que cumplan las previsiones que tiene. Es decir, además de otro tipo de cosas, es que hay un problema de reorganización de la fuerza laboral en España. Insisto, ya no es un problema de tener 3 millones casi 3 millones de desempleados en las listas del paro. Es que tenemos oferta de puestos de trabajo, pero no somos capaces de cubrirla. Y eso es un problema clarísimo. Os acordaréis los dos, la semana pasada en Es Diario yo publiqué en mi columna semanal un artículo sobre la situación de la generación Z en España y me centraba concretamente en una comunidad autónoma porque un foro empresarial que se denomina CEDARRIAC, el informe que lo conocéis los dos, Miguel y Santiago, hablaba de la gran problemática que se está produciendo desde el punto de vista de ofertas de empleo para esa generación. Y después de sacar muchas conclusiones de por qué los chicos y chicas de esa generación que están preparados utilizan, por ejemplo, el hecho de la beca Erasmus para formarse en el extranjero y a medio plazo terminan quedándose a vivir en el extranjero. Y eso pues está generando una, vamos a decir, una pérdida de talento impresionante. Miguel, tú conoces muy bien por la cercanía al País Vasco esa situación, porque Navarra también está en una situación Mm. bastante parecida de otras comunidades. Yo creo que no existe ni ese tipo de foros de empresariales ni de ese tipo de informes. Pero No, ese tipo de concretamente cosas. en este informe se hablaba de la necesidad de que, por un lado, la administración, la sociedad civil, los empresarios cuenten con estos jóvenes desde el punto de vista consultivo para ver cómo pueden paliar el tema del trabajo, porque claro, se van a estudiar fuera, terminan quedándose fuera, sobre todo porque tienen seguridad económica, tienen ampliación de sus contratos y luego tienen un sueldo que les permite tener una calidad de vida que aquí no tienen, ¿no? Mm. Efectivamente, bueno, eso dentro de que es muy irregular por comunidades, hay que decir que tanto en Cataluña como en el Vasco tienen un problema de éxodo mayor que otras comunidades. Y luego hay algunas que sí que están intentando activamente recuperar a sus Erasmus y a la gente que sale fuera. Navarra es una comunidad que lleva años haciendo eso, por ejemplo. Es decir, no es la única, pero sí que tiene un programa para dirigirse a la gente que termina o que ha tenido experiencia de Erasmus e Sí, intentarle pero convencer de que reconóceme vuelva. que Pero, terminan marchándose fuera. Hay una lógicamente, cuestión tremendamente significativa. Hay un programa de televisión, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca, que se llama Vascos por el Mundo. El mm, 80% de los componentes de ese programa, cuando la televisión vasca visita distintas partes del mundo, son gente vasca y gente joven. La claro, mayor parte de ellos han ido a estudiar Erasmus y se quedan pues porque tienen mejor calidad de vida, tienen un sueldo más seguro, ahí, el tipo de trabajo y promocionarse profesionalmente es mucho más ujú. interesante que estar en España o en la Comunidad Vasca. Mira, ahí hay dos Y luego, estadísticas lógicamente, por que pueden ayudar un poquito. vamos a decir, al sitio donde les ha tocado, donde les ha tocado ir a estudiar, ¿no? Sí. Hay dos estadísticas que ayudan a entender un poquito el problema. Digamos, un sector, una ocupación altamente cualificada normalmente es más rentable que una, digamos, media o baja. Evidentemente, si un país tiene una oferta de ese tipo de puestos más baja que otra, pues es menos atractiva para la gente formada. Una persona que ha hecho Erasmus la podemos clasificar automáticamente como formada. En España, los de altamente cualificación son menos del 37%. Si te vas a Suecia, estás rondando el 60%. ¿Eso qué significa? Que la capacidad de encontrar o la facilidad con la que encuentras un puesto de trabajo de una remuneración alta para los estándares españoles es el doble. Es el doble de fácil. Aparte de que el paro allí es menor, con lo cual es todavía más fácil. Y luego tenemos pues la participación, el resultado de todo ello, la participación en la fuerza laboral española, los activos de menores de 25 años, digamos que se han reducido desde el 2002, desde donde tengo la estadística, a prácticamente la mitad. Mientras que la población de mayor de 55 sigue siendo cada vez una fracción más grande de la fuerza laboral española, los jóvenes, como digo, la mitad, y es verdad que últimamente repunta un poco, pero lo que estamos diciendo, las condiciones laborales en España no son competitivas para la gente formada.
Y eso es algo que además se produce no solamente en España respecto al extranjero, sino en las provincias menos desarrolladas o menos dinámicas respecto a las grandes ciudades. Con lo cual estamos volviendo a ver el fenómeno de siempre, solo que acelerado. Es la gente más cualificada se va y no vuelve. Rico. Santiago, ¿se puede cuantificar cuánto tiempo se tarda en encontrar un trabajo en España? A ver, de una forma aproximada, porque depende de los estudios que se hayan tenido, depende de la oferta laboral que se pretenda. Pero ¿hay alguna cuantificación de cuánto se puede tardar en encontrar un trabajo en España? Yo es que no soy nada partidario de ese tipo de estadísticas, de una medida de estándar, porque es tremendamente, es muy heterogéneo, como estabais comentando, es heterogéneo la situación de las comunidades autónomas, es heterogéneo la situación de los sectores, es heterogéneo la situación formativa de los trabajadores, es tan complejo que o sea, no me parece representativo el acudir a una medida estándar de pues cuánto se tarda. Pues, es que depende de múltiples, incluso de los incentivos que un trabajador tiene para, para incorporarse al empleo. Yo creo que lo que hay que trabajar es en otra serie de cosas y una legislación que sea mucho más amable a la hora de facilitar la contratación, una legislación que sea mucho más amable a la hora de permitir que las empresas pues crezcan y eliminemos muchas barreras que impiden. Pues eso, que puedan pasar de los 50 trabajadores y que no tengan incentivos perversos para ello, y eso facilitaría muchísimo la contratación, simplificaciones Ujú, administrativas y sobre todo no ligar como se está ligando, y esto me parece preocupante, dado los anuncios que hemos visto esta semana de nuevo, ligar subidas de salario, o mejor dicho, no ligar subidas de salario mínimo o reducción de la jornada laboral a productividad, sino a cuestiones que son unilaterales de imposición por parte del gobierno, concretamente de la ministra de Trabajo. Es decir, ujú, volver a recuperar el tema de las 37 horas, que ya se producen en muchos sectores y en muchos ámbitos, pero de forma unilateral, sin tener en cuenta esto que estábamos hablando, que no vaya unido a- al diálogo social, dejando fuera a quien paga las nóminas, que son los empresarios, y sin tener en cuenta pues, las singularidades y el efecto que tiene, o mejor dicho, que no esté ligado a la productividad, que es la clave, la reducción de la jornada laboral, que al final es subir los costes salariales, que no esté ligado a la productividad, me parece peligrosísimo. Y eso tiene un efecto claro sobre, ya no sé si destrucción de empleo, pero seguro sobre reducir los incentivos a contratar más trabajadores. Es decir, deberíamos hablar mucho más de productividad y mucho menos de otras cosas. ujú. De Y alguna ahí hay. forma, Miguel, por lo que está diciendo Santiago, y tiene toda la razón, lo que sí estamos observando por parte del Ministerio de Trabajo y de su titular, por otro lado, es lógico porque tiene una ideología no ya de izquierda, sino de extrema izquierda, sobre todo comunista y demás, es el hecho de que se está reformando la reforma laboral por la puerta de atrás y luego, por otra parte, que los sueldos son absolutamente imposibles. Ujú, Que me diga a mí la señora Yolanda Díaz si un autónomo puede resistir esa cuantía de sueldo del salario mínimo interprofesional, unido al hecho de que además pretenden de manera más o menos inmediata, habrá que ver si les dura la legislatura o no, es el hecho de reducir las jornadas laborales de 5 a 4, pero eso sí, el trabajador se queda con 4 días, pero cobra como si trabajara 5. Y aquí lo único que sale perjudicado es el empresario, con la particularidad de que cuando se están haciendo estas últimas subidas del salario mínimo interprofesional, resulta que se han hecho como un castigo hacia el empresariado porque no está de acuerdo en el planteamiento con el ministerio, ¿no, Miguel? ujú. Completamente. O sea, ha sido una medida, no sé si llamarla política o simplemente demagógica. Hay mucho paro, pero tú subo el sueldo del salario mínimo interprofesional y dices, bien, eso sabemos que no es tan dañino para el empleo como nos habíamos temido, sabemos también que es malísimo para la productividad. ¿Eso qué significa? Que con niveles de productividad ahora mismo, y si sacamos de la gráfica los años de la crisis, digamos, sanitaria, son los más bajos de hace 3 décadas, más de 3 décadas, de hecho. Si nos llevamos a finales de este año pasado y la situación actual, cuando una hora de un puesto de trabajo a tiempo completo genera poco dinero, la capacidad de que suban los sueldos desaparece.
Y cuando al mismo tiempo te está subiendo el precio de la compra y de todo prácticamente, lo que estás consiguiendo es la situación actual. Es el salario medio no es que esté estancado, es que da miedo verlo. ¿Que crece el empleo? Sí, claro que crece el empleo, porque está subiendo la actividad, porque nos estamos recuperando de una crisis. Sigue estando por debajo de donde debería estar, sigue siendo de los peores de Europa. Y tenemos una productividad que no alienta a que suban los salarios. Tenemos una productividad que es baja y por lo tanto no incentiva, no facilita que se cree empleo. Es decir, si un empresario sabe que va a conseguir una productividad tan baja que no es rentable, ¿en qué se va a meter? En eso no. Santiago, ya fue escandalosa la aprobación de la actual reforma laboral porque se aprovechó el error de un diputado para aprobarla por narices. Pero por otro lado, ahora se está haciendo una reforma laboral por detrás de la reforma laboral y utilizando planteamientos ideológicos que no tienen nada que ver con el siglo XXI, porque se persigue al empresario, se hace que se destruyan puestos de trabajo, porque que me diga a mí la ministra Yolanda Díaz cómo, cómo puede soportar un autónomo esas subidas y esos vaivenes o ocurrencias que ella tiene. Y luego, por otra parte, hay un hecho muy claro y es que viene en el sector primario, en el secundario, en el terciario, da la sensación que estas actitudes del gobierno y particularmente del Ministerio de Trabajo están dando lugar a la ruptura del tejido productivo, ¿no? Hombre, la pérdida de tejido productivo la llevamos sufriendo, pues eso, desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa. Es decir, la caída de Por empresas. ejemplo, me refiero, Santiago, a que antes se hablaba mucho de que el coche eléctrico iba a ser una oportunidad porque no sé qué, porque no sé cuántos, que el gobierno iba a ayudar a invertir en el coche eléctrico. Resulta que a principios de semana va el presidente de ANFAC y nos dice que en España no se dan las condiciones para la construcción del coche eléctrico y por otra parte, pues el gobierno tampoco hace nada y como eso en otros sectores importantes también, ¿no? Pues que tenemos debilidades estructurales que son importantes en lo que es la estructura productiva del país. Esto que comentabas del coche eléctrico, es recurrente. Ya el problema que tenemos con las infraestructuras de recarga, que dificultan mucho la difusión o el que se extienda el coche eléctrico. Tenemos problemas con los incentivos fiscales, porque el MOVES no funciona, no se paga tarde y además no es operativo. Y es difícil que luego, pues esa incertidumbre tecnológica que introducimos también sobre los consumidores, pues no facilita en absoluto que se incrementen las matriculaciones y que se superen los niveles que teníamos en el año 2019, que seguimos todavía por debajo. Este año no hemos sido capaces de superar el millón de matriculaciones, nos hemos quedado por debajo. Es decir, apenas son incertidumbres que afectan a sectores, este concreto que estamos hablando, el sector de automoción, pero que afectan a todos los demás. No tenemos una planificación energética que facilite el desarrollo industrial, tenemos problemas con las infraestructuras hídricas que hemos abandonado durante muchos años y que dificultan la extensión de los regadíos y la competitividad del sector agroalimentario. Al mismo tiempo lo queremos proteger, pero dificultar las exportaciones de otros sectores que se verían penalizados por determinado proteccionismo. Es decir, estamos desorientados completamente en cuanto a política económica y esto introduce esa inseguridad jurídica que hemos hablado muchas veces y que ha quedado reflejado en muchos informes recientes. Y cuando tienes inseguridad jurídica, espantas la inversión y espantas la posibilidad, pues, de que las empresas inviertan, crezcan y puedan generar más puestos de trabajo y generar más riqueza. Y al final es un círculo vicioso y lamentablemente 2024 pues, va a ser un año muy complejo y muy complicado para el empleo, pues por todo este cúmulo de circunstancias que parece que no, pero todos van sumando en la mochila y van a hacer que vivamos un año, pues que veremos maquillaje como hemos vivido hasta ahora en las cifras de empleo, pero la realidad es que se está troceando el empleo, no se está generando más empleo. Y eso también se ve en las horas trabajadas. Cuando incrementas Se puede más decir que casi millón, se están haciendo dos puestos de trabajo por lo que debía de ser un claro. puesto de trabajo, por Y ejemplo, ¿no? eso es coherente con lo que decía Miguel de los salarios medios y es coherente con el dato de las horas trabajadas. Tú tienes 1,4 millón más de afiliados, pero trabajas menos horas semanales. Pues ahí está. Mm. Miguel, el pleno empleo en España serían aproximadamente 24 millones de trabajadores. Todos somos conscientes de que hay un problema estructural.
hay un problema coyuntural, como hemos hablado al principio del programa, de la posibilidad de recesión técnica que ya puede estar sufriendo Alemania, que es la locomotora europea. Pero en España, para plantearnos, vamos a decir, no un pleno empleo, pero sí rozando el pleno empleo, aparte de que tengamos un gobierno un poco más sensato y una ministra de Trabajo, pues que no esté en los sueños de Yupi, ¿qué hace falta? Pues fíjate, no hace falta ni siquiera dejar de ser de izquierdas, que diría. Basta con que se fijen en lo que ha hecho el gobierno de Portugal. A la hora de racionalizar el empleo público, dejar de convertirlo en una categoría aparte y racionalizar la contratación, la ley laboral. Es que dices, tenemos problemas estructurales, tenemos problemas estructurales. Tenemos una falta de nivel de inversión respecto a otros países de Europa, claro que sí. Pero eso no significa que estemos condenados a tener el doble de paro que cualquiera de los vecinos de alrededor. Si es que si nos empeñamos en tener una estructura, pero una salida laboral de 2 escalones de la gente que ya sigue metida dentro del sistema y no hay manera de despedirla porque con todas las formas que quieras es carísima, y la gente que no tiene acceso a un empleo fijo porque es demasiado caro contratarle y supone un riesgo para la empresa, eso no va a funcionar nunca. Espero no queremos hacer mochila austriaca porque, no sé, alguien tiene un problema religioso. Es decir, hay soluciones en los países de alrededor, que son muchos, en todos los países de alrededor, literalmente todos, se ha solucionado esto. No hay que inventar nada, no hay que hacer política neoliberal, hay que mirar a Portugal sin ir más lejos, que no se puede ser más de izquierda que el Partido Socialista que gobierna allí, pero es sensato. Y el empresariado, Miguel, perdón, Santiago, el empresariado español eh, está tomando medidas o tiene inquietudes o tiene soluciones para este problema estructural. Es decir, de por sí mismo el empresariado hace estudios, plantea al gobierno posibilidades, pero quizás se ve impotente porque tiene ministras modelo y presidentes de gobierno preocupados en otras situaciones y en otros contextos de lo que es un gobierno, como puede ser tema de posibles apoyos de partidos de de comunidades autónomas y tal, para no abordar con seriedad el tema del empleo laboral, que a su vez supone luego otro problema de cara a las cotizaciones de la seguridad social, etcétera, etcétera. No, el empresariado español, en líneas generales, el grueso del empresariado español, desde luego se ha sentido perseguido, señalado en algunos casos con nombre y apellidos y con nombres de empresas, ha sufrido pues, un incremento de la presión fiscal, la presión normativa, incremento del coste laboral, pero es decir, no, ya no solo el coste salarial, sino el resto de componentes del coste laboral. Pero independientemente de eso, y respondiendo a tu pregunta, a través del Instituto de Estudios Económicos que depende de COE, continuamente se están haciendo informes brillantes, muchos de ellos, sobre cómo mejorar muchos aspectos de la economía española, incluyendo la competitividad y el mercado laboral. Y me consta también que otros think tanks del país, vinculados o no directamente con el mundo empresarial, trabajan y trabajan muy bien. Y además el empresariado español es un empresariado que a pesar de si las trabas que se le ponen, es capaz de mantener el toque, que se les ayude, a poco que, o mejor dicho, a poco que no se les rompan barreras, el país es capaz de crecer y crecer bien y los empresarios generar empleo vamos, con facilidad y con ímpetu. Lo que hace falta es dejarles hacer, pero por supuesto que hacen análisis muy rigurosos, muy interesantes y continuas aportaciones al debate público sobre las políticas de empleo. Por poner un ejemplo, Miguel, cuando sucedió todo este tema de la pandemia, desde Europa nos vinieron 144.000 millones, que luego a los que se añadieron 19.000 millones más, y resulta que el gobierno simplemente ha cobrado 37.000 millones de los 70.000 millones iniciales a fondo perdido. Pero se da la circunstancia que por problemas políticos, pues ahora mismo el gobierno, por ejemplo, no ha podido cobrar la tercera fase, que serían 10.000 millones.
todo este dinero que no estamos ejecutando, todo este dinero que no estamos dedicando pues, a temas como puede ser la sequía, a temas como puede ser la industria aeroespacial, que se pretendía montar una planta primero en Extremadura y no tuvo lugar, y otro tipo de estructuras que necesita el país. ¿Hasta qué punto nos están frenando como, vamos a decir, como país, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista formativo de los trabajadores? Y nos ¿Sabes estamos lo que se me ocurrió? convirtiendo en un país, vamos a decir, que se vive del sector público, del empleo público y poco más. Afortunadamente, como decía Santi, hay muchísimas empresas que hacen todo lo posible para tirar para adelante y seguirán haciéndolo, pero es verdad que si ha habido algo parecido, digamos, a un plan Marshall, entre comillas, en la historia de España, es este intento, porque era dinero dirigido a mejorar la productividad y la eficacia. Pero si te lo ponen en tus manos y no eres capaz de identificar las cosas que mejoran la productividad y la eficacia, y luego de lo que eres capaz, no eres capaz de ejecutarlo, y luego encima de lo que ejecutas, está pasando con las ayudas a los autónomos, están intentando recuperar parte de lo pagado. Está siendo divertidísimo. Es, tienes evidentemente una oportunidad desperdiciada. No es que sea un peligro, es que una oportunidad desperdiciada cuando tu vecino la tiene y la está aprovechando más, es perder competitividad de nuevo. Y estamos en un mercado relativamente global. Uno de los problemas que tenemos precisamente es que si una empresa tiene un cierto tamaño, tiene un centro de producción en España y ahí tiene problemas para producir porque los costes se le han complicado, no necesariamente porque ha subido el coste de contratación, sino porque ahora es más complicado contratar, pues bueno, ahí está Marruecos. Y luego tenemos el problema que Ujú. tenemos. ¿Por qué? Porque es lo Y ya lógico, casi, es la casi obligación para del empresario. Santiago, casi, casi para finalizar. Tú eres asesor del Grupo Parlamentario Popular. Y en el Grupo Parlamentario Popular hay una persona que maneja todos los temas de economía y que, por lo menos en la Junta de Andalucía, lo hizo de cine, como es Juan Bravo. ¿Qué es lo que puede proponer el Partido Popular desde el punto de vista de romper con esa crisis estructural del empleo, con hacer que España vuelva a ser competitiva, que el tejido laboral y el tejido productivo no se rompa y que parezcamos un país normal con unas ideas claras y no lo que parece que somos ahora, ¿no? No, vamos a ver si el partido a nivel nacional no ha parado de, pues, de hacer propuestas desde reformar todo lo que hemos hablado, ¿no? De las políticas activas de empleo, de por cuestiones que tienen que ver con la recualificación profesional, de apostar por una FP dual de verdad, la mochila austríaca, no llamada así, pero la llevábamos con otro tipo, al final es un sistema de capitalización privado que similar al de la mochila austríaca, es decir, propuestas hemos lanzado muchas y iniciativas hemos lanzado muchas que tienen que ver por la parte de, ¿no? Del trabajo por la fuerza laboral como con la simplificación administrativa, el facilitar la vida de los empresarios, el intentar generar crecimiento, el intentar tener un déficit público y unas finanzas públicas que no sirvan para tapar agujeros, sino que sirvan para impulsar el crecimiento económico. Es decir, es una cuestión tan global que el partido la ha abordado desde diferentes frentes. La pena es pues que a pesar de ganar las elecciones en cuanto a número de escaños y número de votos, pues la combinación del Congreso de los Diputados pues impida por un presidente que su único objetivo es mantenerse en el sillón independientemente del coste que pueda suponer, pues no haber tenido esa oportunidad. Pero yo creo que, y lo estamos viendo con la sucesión de elecciones, pero que cuando llegue el momento de pronunciarse de nuevo los españoles, que espero que sea pronto, pues esa situación se Yo puede creo que será muy comprometer. pronto, dados los acontecimientos que estamos viviendo, y ojo que el próximo 21 de abril va a haber elecciones autonómicas vascas que pueden marcar un camino hacia incluso una posible convocatoria de generales, ¿no? Vamos a ver, Miguel, en la reciente visita fulminante de Pedro Sánchez a Marruecos se dio una cifra que a mí particularmente me dejó completamente sorprendido. Y es que España ha comprometido con el rey alauita a que va a invertir 45.000 millones de euros en el Reino de Marruecos en los próximos, creo que es hasta, o sea, en los próximos 20 o 25 25, años, creo que es 25 hasta el años. año 2050, una cosa así.
Ujú. Y yo digo, ¿qué hacemos regalando dinero afuera si cuando tenemos problemas estructurales de sequía, de necesidades de creación de puestos de trabajo y tal, resulta que invertimos 45.000 millones en un plazo de 20 o 25 años en un país como Marruecos, que en ciertos sectores además es competencia directa de España, dígase sector agrícola, etcétera, ¿no? Creo que es una cifra que tiene más truco que la habitual incluso con Sánchez. O sea, una inversión de ese calibre a 25 años no es una cosa que dependa de sus presupuestos. Pero además es que habría que ver cuándo invierte España normalmente, las empresas españolas, como inversión directa en Marruecos. Un año normal, porque es una inversión importante. Es decir, 45.000 en 25 años. Vete a saber si eso significa menos de lo normal. Por un lado. Por otro lado, es siempre compra de voluntades. Sánchez ha querido hacer un favor enorme a la familia, en resumen, marroquí. Entonces, dice, haciendo un compromiso de gasto. Ese compromiso de gasto, repito, depende de cómo se haga, es que no tiene por qué ser malo. Depende de cómo se utilice, puede ser, te doy este dinero a cambio de que se gaste en producto español, como hace normalmente la mayor parte de las áreas internacionales. Puede ser inversión productiva de las empresas, puede ser muchísimas cosas. ¿Es teatro? Podría serlo. Depende de quién lo ejecute. De nuevo, cuando es Sánchez el que ejecuta, es un peligro porque no sabe. Puede acabar Es que siendo parece dinero mentira que que no tenemos. estemos hablando de invertir en otro país 45.000 millones cuando esos 45.000 millones, que la gente no se da cuenta, pero aproximadamente es casi un cuarto del presupuesto general de un año Sí. del Reino de España, con lo cual, es decir, hombre, ese dinero, aunque sea para 25 años a Marruecos, ese dinero invertido en España, en problemas estructurales que hay, como digo, la sequía, el agua, la mejora de la agricultura, que parece que ahora además se va a suavizar el tema del PAC para el pequeño productor, etcétera, etcétera, podían ser fenomenales. Pero Santiago, ya prácticamente ya como última pregunta, ¿tú crees que si Alemania entra en recesión, nosotros a corto y medio plazo le podemos ir detrás, teniendo en cuenta lo buenos que son los ministros y responsables de la política económica que tenemos? ¿O seguiremos vendiendo cuentos bonitos para que podamos ir a la cama a dormir? No, vamos a ver, si se cronifica la situación de estancamiento económico en el centro de Europa, que al final son nuestros principales socios comerciales y los principales receptores de las exportaciones españolas, pues lógicamente tendremos un problema. Es decir, además, las cifras de exportaciones que hemos conocido, detrás de los titulares rascas un poco y la situación no es, no es para nada positiva, sobre todo si se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Pero, insisto, no es si se constipa Alemania, me temo que el enfriamiento lo recogemos todos los europeos. No solo con la demanda interna vamos a ser capaces de crecer y crecer con las expectativas que tiene el gobierno y con las que algunas casas de análisis mantienen. Sin inversión es imposible y de los 2,5 que hemos crecido en el año 2023 es que casi 2 puntos se explican por el incremento del consumo público, realmente. Así es muy difícil tener un crecimiento sostenido en el tiempo y sobre todo que sea un crecimiento sano. Con lo cual, vamos a seguir con tipos de interés altos, relativamente altos en este año. Vamos a seguir con una Así que inflación pasarán, o sea que persistente no habrá bajada hasta después de las elecciones, me imagino, ¿no? Me refiero a las hasta elecciones europeas. junio en el mejor de los casos. Septiembre, yo creo que veremos antes a la Fed y nosotros iremos en septiembre y a partir de ahí pues veremos. Pero vamos, en ese contexto es muy complicado que si las grandes economías del centro de Europa no tiran, pues nosotros podamos crecer por lo menos con las cifras que están previstas. Por mucho que nos vengan a ver a las playas españolas y por mucho que veamos suecos, suecas y demás en verano, con el turismo y poco más no hacemos nada. Pues amigos y amigas de Café de Economía, Un apunte, perdón, Eugenio, un pequeño detalle. Estaba sí, mirando un poco los detalles de ese anuncio de Sánchez, que como decía, es trampa de cartón puro. No hay un compromiso de inversión de 45.000 para nada, sino de participación de España en un programa de inversión público marroquí. Lo ha vendido, lo ha anunciado tan mal Sánchez que suena a lo que no tiene nada que ver. como muchas de las cosas que hace que se le olvida, porque claro,
no tomó la jalea real por la mañana y se le olvida lo que ha dicho de la víspera. Amigos y amigas de Café de Economía, otro domingo más no nos riñáis porque nosotros tenemos la costumbre de decir lo que pensamos, es decir la verdad, siempre con datos en la mano y desde la perspectiva de la honestidad. Pero vosotros disfrutar de la semana, los andaluces, que pasen un magnífico día de Andalucía el próximo miércoles y nos veremos aquí en Es Diario, en Café de Economía, el domingo que viene. Gracias y hasta la semana que viene.